La clave ha sido el trabajo desde el primer día, la dedicación, el esfuerzo y bueno, un equipo que tiene mucho amor propio, un equipo que lo da absolutamente todo, un equipo muy trabajado y un equipo que ha creído en el trabajo y estoy orgulloso de ellos. Tras 10 años de trayecto, el trabajo tuvo premio. El pasado 29 de mayo, Mendizorroza vio cruzar a su equipo la meta en primera posición, tras una travesía que culminó situando Vitoria de nuevo entre las capitales del mejor fútbol de nuestro país. La Liga BBVA recibe una década después al Deportivo Alavés, que celebró su ascenso en la penúltima jornada de una temporada que ya forma parte para siempre de su historia. Se suele decir que cuanto más cuesta un objetivo, mejor sabor de boca deja. Pero si ese objetivo era inimaginable, si ni siquiera se valoraba como posibilidad por la mayoría, ese factor sorpresa desata una alegría tan inesperada como incontrolable. Estoy emocionado, estoy satisfecho, estoy contento, estoy feliz, simplemente estoy feliz porque hemos conseguido un ascenso a Primera División que al principio nadie creía. Este club estaba muy jodido y aquí todo el mundo ha sido empujando, se han hecho las cosas bien y hoy tenemos el justo premio, así que ahora toca disfrutarlo y nada, ser conscientes de que hemos hecho historia en el Alavés y nada, esto es muy difícil, hay que valorarlo, dar valor a este grupo de jugadores, los que han pasado por aquí las anteriores temporadas, los que conseguimos subir a Segunda B, los que sufrimos para llegar a Jaén, los que el año pasado conseguimos también por hacer un buen año. Y la jornada 41 de la Liga Adelante no solo llenó Vitoria de júbilo, hizo que Mendizorroza regresara por momentos en el tiempo, que la grada muchos celebraran imaginando que puedan repetirse épocas mejores, esas donde el Deportivo Alavés se convirtió en el glorioso. El Deportivo Alavés llevó a cabo una profunda remodelación en su plantilla, atendiendo a las sugerencias de su nuevo técnico Pepe Bordalás e intentando conformar un grupo con sobrada experiencia en la categoría. El cuadro albiazul arrancó el curso con 14 caras nuevas. La revolución empezó en la portería con la llegada de Fernando Pacheco y de Pau Torres. En la zaga mantuvieron su lugar en la plantilla Víctor Laguardia y Raúl García, y el club apostó por la contratación de los experimentados Sergio Pellegrín y Javier Carpio. Junto a ellos se sumaron a la retaguardia Babazorra, Dani Estrada y Aritz Borda. En el centro del campo el club mantuvo a dos jugadores clave, el capitán Manu García y Juli Cerdá. Llegaron Sergio Mora y Facundo Guichón del Alcorcón y el húngaro Cristian Badok. El ex del Grasshopper se marchó en el mercado invernal, donde el cuadro vitoriano se reforzó con Iñaki Sáenz y Hernán Bernardelo. En las posiciones ofensivas solo se quedaron Manu Barreiro y Dani Iglesias, que acabó cedido. Bordalás logró incorporar a dos jugadores de su confianza, como Dani Pacheco y Kiko Femenía. Completaron la delantera David Torres y la gran esperanza de cara a gol para la temporada, el ex del Athletic Club, Gaizka Toquero. Capaz de ganar la mitad de las 42 jornadas de la competición, el Alavés fue el mejor visitante de la Liga Adelante. Juli en el centro, cuidado, se va, gol. A pesar de empezar forjando sus buenos números a domicilio en su estreno en el Alcoraz ante el Huesca, en la jornada 10 los de Bordalás habían caído ya en 4 ocasiones. Y paradójicamente 3 de los 4 en sus visitas a Llagostera, Zaragoza y Lugo. Sumadas a la derrota en casa ante el Mirandés, el primer cuarto de temporada colocaba al Alavés tercero con 16 puntos, igualado con 3 equipos en la tabla y a 4 puntos de Osasuna, líder momentáneo.
Las siguientes jornadas hasta llegar al ecuador de la liga sacaron a relucir el crecimiento y el pragmatismo de un equipo que concluyó líder la primera vuelta. En 11 partidos sumó 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Fue capaz de encadenar 4 victorias consecutivas entre las fechas 13 y 16, ganando en campos como el Martínez Valero de Elche y el José Zorrilla de Valladolid. Con el impasse del empate ante el Alcorcón en Mendizorroza en la jornada 17, volvió al triunfo en la 18, imponiéndose en el Toralín y colocándose en la primera posición de la tabla por primera vez en la temporada. Una plaza de privilegio que el conjunto babazorro no abandonó hasta la jornada 27, donde Leganés le derrotó en Butarque y además le arrebató el liderato momentáneo. Buscando a Juli, remata el palo, sigue balón vivo, Raúl García. Ocupando plaza de ascenso directo desde la 15ª jornada, el tramo final disparó a los de Pepe Bordalás. Su derrota en la jornada 34 en Montilivi fue el preludio a una recta final prácticamente impecable. 2 empates consecutivos ante Elche y Mallorca dieron paso a una racha perfecta, con 4 victorias ante Valladolid, Alcorcón, Ponferradina y Athletic Club B. El equipo ya había regresado al liderato en la 38ª jornada, pero se plantó en la penúltima dependiendo de sí mismo para certificar el ascenso. Ojo, la oportunidad para el líder. Fue en casa, en Mendizorroza, y con el Numancia como rival. Hoy es nuestro día y lo vamos a conseguir, muchachos. Vamos a ascender a Primera División. Vamos a ganar este partido. ¡Vamos, equipo! 16 de julio empezamos la pretemporada y vinieron 1000 y pico, igual que se ha hecho al final con bengalas y demás, vinieron el primer entreno de la pretemporada, increíble. Ya desde ahí la comunión fue máxima y hoy se ha culminado. Fíjate, casi 9 meses, 10 después, hemos podido celebrar junto a ellos el esperado y deseado ascenso. Toque la atención, el remate del gol. ¡Gol! Sabían que les necesitábamos, ¿no? Al final esto tenía que ser una olla a presión, que el Numancia viera que este partido tenía que ser nuestro sí o sí, ellos lo han demostrado, nosotros en el campo también. Les doy las gracias a la ciudad de Vitoria, a los aficionados. Desde el primer día me han acogido con los brazos abiertos y es emocionante y me alegra muchísimo poder haber hecho feliz a tantas personas. Ahí va Raúl García, el lanzamiento, gol. De los 49 goles que ha anotado el Alavés esta temporada en la Liga, estos son los 5 mejores. Raúl García buscando puerta. Golazo de Raúl García. Puede dar templadita por arriba. Golazo de Raúl García. Ahí va Raúl García, el lanzamiento. Pepe Bordalás construyó un equipo a su medida, con la ventaja de conocer de primera mano al grupo de futbolistas que formaron parte del núcleo duro del vestuario. Hasta 7 de los habituales en la formación más habitual ya habían coincidido con el técnico alicantino en alguna experiencia previa, de manera que desde el principio se vio a un equipo aguerrido e incisivo, con el sello inconfundible de un técnico exigente e inconformista como pocos. Este es el 11 ideal del Deportivo Alavés en la temporada 2015-2016.
Fernando Pacheco. Tras toda su vida deportiva en el Real Madrid, encontró en Mendizorroza la confianza que le faltó para llegar al primer equipo de la entidad blanca. Solo se perdió un partido en su primer curso y sus reflejos le convirtieron en el mejor aliado de una de las defensas más sólidas de todo el campeonato. Javier Carpio. Tras coincidir con Bordalás en el Alcoyano y en el Elche, se convirtió en el dueño absoluto del lateral derecho. Su sobriedad táctica y su capacidad física se impusieron a Dani Estrada en la batalla por la titularidad. Víctor Laguardia. En su segunda temporada en Vitoria fue fijo en el eje de la zaga. Segundo jugador de campo con más minutos en la temporada, nunca fue sustituido y Bordalás, con el que ya coincidió en el Alcorcón, se entregó a su potencia y su habilidad en el cuerpo a cuerpo. Sergio Pellegrini. Líder indiscutible y pieza básica en la estrategia del conjunto babazorro, el defensor de 35 años cumplió con lo que se esperaba de él. Con más de 190 partidos en segunda, su experiencia le convirtió en protagonista vital en su primera campaña. Raúl García. Su golpeo de balón es un valor añadido a su gran despliegue. Aplicado a la hora de defender, cerca del área rival siempre sumó más para los suyos. Con 5 tantos en su cuenta, llega a la Liga BBVA con nivel para quedarse. Sergio Mora. La extensión de Pepe Bordalás en el campo. Su experiencia, su conocimiento de los métodos de trabajo y su ilusión ante un nuevo reto, tras 6 campañas en Alcorcón, le ayudaron a encajar de maravilla. Manu García. Capitán y gran representante del último lustro albiazul. Su conocimiento de la casa empapó a un vestuario nuevo y tras mucho tiempo persiguiendo el sueño del ascenso, empujó como el que más para conseguirlo. Es algo increíble, he tenido la suerte de coincidir con el club en un muy buen momento personal y encima desde que he venido todo ha ido rodado. Crecí con Serrano, Codina, Berruet, compañía, Carmona. Les vi ganar el Rayo aquí, saltar al campo y hoy me ha tocado a mí hacer el gol que hizo Serrano en su día. Juli Cerdá. En su segunda temporada en Mendizorroza volvió a demostrar que es uno de los centrocampistas mejor valorados de la categoría. Tras convertirse en uno de los más queridos de la grada, logró su segundo ascenso a primera en su carrera profesional. No creo que ninguno de los que estamos ahí dentro podamos aún asimilar lo que hemos hecho, ¿no? El hito que hemos hecho, ¿no? Ha sido una temporada muy complicada, muchos impedimentos, sobre todo de fuera hacia adentro, hacia el equipo, muchas historias, se han querido enmascarar muchas cosas y nosotros nos hemos aislado de la mejor manera posible, que es trabajando, intentar ganar cada semana, aunque no lo consiguiéramos, pero intentar. Kiko Femenía. La confianza de Bordalás y su protección le han permitido sacar a relucir todo su talento. Jugó a otra velocidad, brilló en el desborde y vio portería. Y ahora le llega su segunda oportunidad para instalarse definitivamente en la élite. Dani Pacheco. Ha pasado por muchos equipos y ha vuelto a demostrar que tiene una capacidad de adaptación innata. Bordalás lo sabía, insistió en su fichaje, convirtiéndole de nuevo en un jugador que se desvive por el objetivo del colectivo. Gaizka Toquero. Sus ganas de jugar no solo le llevaron a disfrutar en el terreno de juego, sino a enamorar con su sacrificio a una grada que vio cómo concluyó la temporada como máximo anotador del equipo. Y bueno, solo palabras de agradecimiento a esta afición que bueno, solo con garra, con lucha se conforman, les da igual los resultados y eso es muy importante. Para Toquero, ¡gol! Tras 10 años de su último recuerdo en Primera División, el Deportivo Alavés regresa a la mejor liga del mundo. Vitoria volverá a disfrutar de su equipo entre los mejores y tras un largo año de trabajo y sacrificio, su recompensa será sentirse de nuevo ese club glorioso que vivirá semana a semana en la élite. ¿Ahora qué? Ahora pues mira, ahora a disfrutar, asimilarlo, a divertirse, a celebrarlo como si no hubiera un mañana. Muchas gracias a la afición, es que ricasco y venga, a disfrutar, a quemar Vitoria, que nos lo merecemos. Una década es mucho, pero seguro que la alegría del ascenso hace ahora que todo ese tiempo se haga más llevadero. Por este momento de felicidad merecida,
Betis Alavés. Y bienvenido de nuevo al lugar que te corresponde.